pasó cuando estabas sumando funciones en análisis 1, ¿no es cierto? A vos te decían, bueno, mira, si yo te doy dos funciones, sumar dos funciones es encontrar otra función, f más g, de manera tal que aplicada en cada x te da por resultado f de x más g de x. ¿Está? Eso para todo x que estuviera en el dominio de las dos funciones. ¿Está? Y, perdón, alguien me preguntó si las clases se graban y sí, la estoy grabando, ¿está? Por las dudas. Después vemos si vale o no la pena grabarla en todo caso. Otra cuestión, también sabías, ¿te acordás con lo que viste en el estudio de funciones e inclusive con lo que viste en análisis 1, también tenía sentido multiplicar una función por un numerito, ¿no es cierto? Eso te daba por resultado otra función, que se llamaba k por f, de manera tal que esa nueva función evaluada en cada x no es otra cosa que evaluar f en x y multiplicarla por un k, ¿está bien? Eso pasaba con los vectores, o sea, vos sabés sumar vectores, vos sabés sumar funciones, también sabés... alguien me pregunta si puedo pasar el mail de la cátedra, no lo encuentra en el campus. Bueno, después cuando termine respondo esos temas, ¿ok? Otra cosita más que les quería decir es, entonces, vos sabés sumar funciones, vos sabés sumar vectores, ¿no es cierto? También sabés sumar matrices, ¿no? ¿Cómo se sumaban los vectores? ¿Cómo se sumaban las matrices? Bueno, los vectores se sumaban coordenada a coordenada, ¿no es cierto? Las matrices se sumaban lugar por lugar, ¿te acordás? Coeficiente a coeficiente. Solo podías sumar matrices que tuvieran la misma dimensión. Y lo que obtenías era una matriz que tuviera la misma dimensión. ¿Está bien? Además, como te ponemos acá, vos viste que si sumabas dos funciones continuas, con estas reglas para sumar funciones obtenías otra función continua, si sumabas dos funciones derivables obtenías otra función derivable. ¿Qué pasaba en todos esos casos? Yo tomaba elementos de un conjunto, que vamos a llamar V en general, lo sumaba y lo que obtenía era otro elemento de ese conjunto. Yo sumaba dos funciones continuas, obtenía otra función continua. Sumaba dos funciones derivables, obtenía otra función derivable. Sumaba dos vectores en R2, obtenía otro vector en R2 y lo mismo en R3. Y lo mismo en realidad cuando sumabas en general NU+, ¿no es cierto? Que son los vectores de incógnitas con los que vos laburabas cuando resolvías sistemas lineales, ¿ok? Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en álgebra lineal, ¿qué es? Vamos a darle un nombre a estos conjuntos donde se define una suma y un producto por escalar de manera tal que las cosas se queden adentro de ese conjunto, ¿está bien? Y vamos a ver qué propiedades son válidas para todos ellos, más allá de la naturaleza de los elementos de ese conjunto. ¿Qué quiero decir? En los ejemplos que te estuve dando, en un caso sumábamos vectores, en otro sumábamos funciones, en otro sumábamos matrices. En otro, bueno, un caso particular de las funciones continuas, vamos a sumar polinomios, ¿está bien? O sea, vamos a ver conjuntos que tienen elementos de muy distinta naturaleza. Y sin embargo, para todos ellos, ¿está bien? Vamos a poder encontrar propiedades comunes, ¿está? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de abstracción, vamos a darle un nombre a todos los conjuntos donde se cumplen, sobre todo estas dos propiedades, pero además donde se define una suma y un producto que cumplen con determinadas condiciones, ¿está bien? Y vamos a ver entonces que cuando yo pueda hablar de propiedades que se cumplen para todos estos conjuntos que daremos en llamar espacios vectoriales, entonces esas propiedades van a valer tanto para los vectores en R2, para los vectores en R3, para las matrices de M por N, para las funciones, para los polinomios. Entonces vamos a hacer
un esfuerzo de abstracción, como te pusimos acá, para estudiar las propiedades comunes de todos esos sistemas. Y entonces vamos a tener resultados que van a valer para todos ellos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que entonces yo no voy a tener que estudiar si esa propiedad que encontré que valía para vectores, vale también para matrices o vale también para polinomios. Porque una vez que yo pruebo que estas propiedades valen para todos los conjuntos a los que voy a llamar espacios vectoriales, ya voy a saber que valen para todos. No tengo que estudiar el caso particular. Va a valer tanto para vectores, como para matrices, como para funciones continuas o polinomios de grado n, pongamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir qué es un espacio vectorial. ¿Ok? Bien. Entonces, un espacio vectorial, como te decía, es un conjunto de elementos a los que voy a llamar vectores, un conjunto de escalares, ¿está bien? Está compuesto por un conjunto de objetos a los que llamo vectores, un conjunto de escalares. En ese conjunto de elementos, como te decía antes, se define una operación suma entre los elementos del conjunto, de manera tal que cuando sumo dos elementos de B, obtengo otro elemento de B. Y se define la operación que se llama producto por escalar, o sea, tomar un escalar, un número, ¿está bien? Que puede ser tanto real o complejo, por eso en general acá a ese conjunto numérico lo vamos a llamar K, ¿está bien? O sea, ese K genérico que no representa en principio ni a los reales ni a los complejos, está representando a los dos. Cuando yo hable de propiedades que valen tanto cuando trabajo con escalares reales como escalares complejos, voy a hablar en general de K. Si tengo que especificar, voy a decir, bueno, cuando tomo un número real pasa tal cosa, cuando tomo un número complejo pasa tal otra. ¿Está bien? Entonces, para ese conjunto numérico con el que trabaje en cada caso, se define un producto de un numerito por un elemento del conjunto, de manera tal que ese producto lambda por U se quede en ese conjunto B. Ahora, ¿qué pasa? Para que las cosas funquen, digamos, esta operación suma y esta operación producto por escalar que se define para este conjunto, también tiene que cumplir con algunas propiedades, con algunas normas para que las cosas tengan lógica, digamos, para que tenga consistencia esto que estoy definiendo y me permita trabajar. Primera cuestión, si vos definís una suma, fíjate que acá yo te puse la operación suma y producto por escalar tienen que cumplir en realidad 8 propiedades. 4 propiedades que tienen que ver con la suma y 4 propiedades que tienen que ver con el producto por escalar. Las propiedades que tienen que ver con la suma son las propiedades que uno diría son aquellas que es lo mínimo que uno le puede pedir a cualquier suma. Primera cuestión, que la suma sea conmutativa. Segunda cuestión, que la suma sea asociativa, o sea que hacer U más el resultado de B más W me dé lo mismo que hacer U más B y a eso sumarle W, y eso es lo mismo que U más B más W, lo escribimos así. La tercera cuestión es que siempre existe un elemento neutro para la suma, lo que vamos a anotar como el 0 de B, ¿está bien? Para cada conjunto con el que estemos laburando, que es ese elemento que cumple que cualquier vector U más el 0 de B es lo mismo, obviamente, que el 0 de B más U, que es U. O sea, hay un elemento neutro para la suma dentro de ese conjunto con el que vamos a laburar. Otra cuestión es que para todo elemento del espacio vectorial existe su inverso aditivo. ¿Está bien? Para todo U existe un menos U, o sea, un vector que sumado me da por resultado eso que definimos como elemento neutro para la suma. Bueno, lo mínimo que se le va a pedir a esa operación de multiplicar cualquier vector por un escalar es que, fíjate, el elemento neutro para el producto entre escalares, ¿te acordás que el elemento neutro para el producto entre escalares quién es? 1? 1 por cualquier otro número, real o por complejo, te da por resultado el número real o complejo que tenés. Entonces, siempre le voy a pedir que el escalar 1
por cualquier vector U me dé de nuevo el mismo vector U. ¿Tá? La otra cosa es obviamente que ese producto por escalar sea asociativo, o sea, calcular lambda por beta y multiplicarlo por el vector U es lo mismo que multiplicar el vector U por beta y después multiplicarlo por lambda, ¿está bien? La otra es que el producto por escalar es distributivo con respecto a la suma de vectores. Hacer lambda por U más B es lo mismo que lambda por U más lambda por B. Y sumar lambda más beta y multiplicarlo por U es lo mismo que hacer lambda por U más beta por U. Bueno, todas estas son propiedades que tiene que cumplir un conjunto, ¿está bien?, de elementos V junto con un conjunto por escalares donde defino la suma y el producto. ¿Está bien? De manera tal que las cosas queden encerradas ahí. ¿Está? Entonces, lo primero es que vos sepas con qué conjuntos que son espacios vectoriales vamos a laburar. Bueno, empecemos por lo que vos ya sabés. Con lo primero que vamos a laburar es con vectores en R2, con vectores en R3, con vectores en Rn, se dice en general, o sea, NU+. Acá te lo aclaro porque vos en el CBC, si yo no me equivoco, sobre todo laburás con vectores a los que escribís en forma horizontal, pero ya sabés que eso no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, acá en general a los vectores los vamos a tomar como vectores columnas, o sea, siempre vamos a hablar de un vector x1, x2, xn, ¿está bien? Donde estos x sub i son números reales cuando estoy en Rn. Y a estos vectores vos los multiplicás por números reales. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se suman dos vectores? Porque acá, Término a término. término a término, Coordenada, muy bien, coordenada. coeficiente a coeficiente. O sea, si yo tengo dos vectores, el resultado de sumar dos vectores es sumarlo coordenada a coordenada o coeficiente a coeficiente. Si tuviera un vector i1, i2 y n, vos vas a sumar x1 más i sub 1, x2 más i sub 2, así hasta xn más i sub n. ¿Y cómo se multiplica un vector por un escalar? ¿Qué hacías? Cada coordenada por el escalar. Exacto. Cada coordenada del vector lo multiplicas por ese escalar y así obtenés el nuevo vector. ¿Está? Entonces, por eso acá ponemos Rn con la suma y el producto habituales. ¿Está bien? Con el que vos ya sabés laburar. Además de laburar con los vectores que tienen coordenadas reales, vamos a laburar con las NU+ o vectores que tienen coordenadas complejas. Fíjate que acá esto te lo escribí de otra manera. Escribí, mira, C a la n es el conjunto de, y acá te puse una NU+ acostada, como vos la veías en el CBC, pero tiene este signito de traspuesto acá arriba. ¿Qué quiere decir? Si a esta fila vos la transponés, lo que obtenés es el vector columna que tenías antes, x1, x2, xn, ¿está bien? Te lo puse acá para que te acostumbres a esta notación, porque muchas veces, como obviamente escribir los vectores como columna te ocupa muchos renglones, a veces uno para escribir más compacto dice, en lugar de expresar este vector columna explícitamente, lo expreso poniendo x1, x2, xn como fila y pongo el signito de transposición arriba, ¿está bien? Eso es lo mismo que hablar del vector columna, ¿está bien? Es hablar del vector columna, ¿está bien? Entonces, a estos elementos de estos conjuntos yo los puedo multiplicar tanto por números complejos, con el producto ya definido para Rn, como puedo multiplicarlo por números reales. Si los multiplico por números complejos, voy a decir que Cn es un C espacio vectorial, como te lo puse acá. ¿Está bien? O sea, cuando vos veas este símbolo, a ver si puedo, perdón, disculpen. Cuando vos veas este símbolo, el símbolo de... Ah, perdón, a ver si acá puedo... Bueno, discúlpenme. Cuando vos veas este símbolo de CN es un CNC, eso significa
que el conjunto de los vectores, por ejemplo en este caso, ¿no?, de los vectores de Cn, de las NUplas con números complejos, es un C espacio vectorial. O sea, quiere decir que mis elementos son las NUplas de Cn y que a esas NUplas las multiplico por numeritos complejos, ¿está bien? Si en lugar de laburar con el conjunto de los números complejos estoy trabajando con el conjunto de los números reales, voy a decir como acá que Cn es un R espacio vectorial. Con esto yo te estoy diciendo directamente que estoy trabajando con los elementos de Cn, con las NUplas que tienen en cada coordenada números complejos, pero que a esas NUplas las multiplico por números reales. ¿Está? Otro espacio vectorial con el que vamos a trabajar, los conjuntos de matrices de m filas y n columnas. ¿Está bien? ¿Cómo se sumaban las matrices? Se sumaban lugar por lugar también, como los vectores, ¿está bien? Si vos sumás dos matrices de 2 por 2, obtenés otra matriz de 2 por 2, si sumás dos matrices de 3 por 3, otra matriz de 3 por 3, y podés sumar, obviamente, matrices que no sean cuadradas, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, que yo, de 3 por 2, 3 filas con 2 columnas, ¿está bien? Entonces, en ese caso, también esos conjuntos, ¿está bien?, multiplicando a esas matrices por números reales, vas a obtener otro espacio vectorial con la suma y producto por escalar que ya conocés, vas a obtener otro espacio vectorial, ¿está bien? O sea, vos ya en tu vida has conocido un montón de espacios vectoriales, ¿está? Y sabés operar con esos elementos de esos espacios vectoriales. Lo que pasa es que no le habían puesto un nombre, no te habían dicho a todas estas cosas las voy a llamar espacios vectoriales. Ahora le vamos a poner un nombre y vamos a estudiar todos estos conjuntos, si se quiere, a la vez, porque vamos a ver propiedades que tienen que ver con todos estos conjuntos. ¿Ah? Bueno, otro conjunto. El conjunto, como te dije al principio, de las funciones continuas. ¿Está bien? Nosotros en general vamos a trabajar en la práctica con funciones continuas que tienen como dominio todos los reales. ¿Está bien? Pero podrían estar definidas, ser continuas solamente en un intervalo incluido en los reales. ¿Está bien? Esas funciones, como te decía antes, con la suma de funciones que vos ya conocés, ¿no?, donde se define que f más g es una nueva función de manera tal que f más g en x es f de x más g de x, y con el producto por escalar que te definieron en análisis 1, la nueva función lambda por f no es otra cosa que lambda por f de x para cada x. Ese conjunto, el conjunto de las funciones continuas con el conjunto de los números reales, forma un espacio vectorial para esa suma y ese producto por escalar que se definió. ¿Está bien? Acá te puse para que vos recuerdes que para que dos funciones continuas sean iguales, lo que vos tenés que probar es que esas funciones valen exactamente lo mismo para cada x que está en el dominio de las funciones. ¿Está bien? Ahora, fíjate, nosotros dijimos antes, y perdón, voy a subir acá la hoja, no miren para no marearse, nosotros dijimos antes, un conjunto es un espacio vectorial cuando se define para ese conjunto y para un conjunto por escalares una suma y un producto que cumplen con estas 8 propiedades. En el caso de los vectores, quién es el vector nulo, que la suma es conmutativa, y todo eso creo que lo tenés claro porque vos tenés manejo de suma de vectores, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de las funciones continuas, me pareció que valía la pena aclararte que, ¿quién es el elemento neutro para la suma de funciones en este conjunto? Y el elemento neutro no es otro que la función nula. ¿Y quién es la función nula? Es la función que vamos a llamar cero grandota, digamos, que para cada x da por resultado 0. ¿Está bien? Esa es la función nula. ¿Está? Otro conjunto que también es un espacio vectorial. Perdón. ¿Y quién es el inverso aditivo para la suma de funciones? ¿Alguien me puede decir eso? La función inversa. Claro, no, a ver, Los ¿quién es la fx. función inversa?
O decime quién es la función inversa. Yo digo que no es la función inversa porque, fíjate, yo acá no estoy tratando con funciones que sean biyectivas, ¿ok? Y la función inversa era la función que hacía el camino contrario. Entonces, en realidad, lo que quiero es una función que sumada a la f me dé por resultado la función nula. ¿Quién sería? Menos F. Claro, tal cual, ¿ok? Tal cual. ¿Tá? O sea, si yo tengo f de x, la función menos f no es otra cosa que la función que en cada x vale menos f de x. Entonces, para cada x, cuando se la sumo, me va a dar por resultado 0. ¿Ok? Bien, el conjunto de los polinomios que vamos a anotar de esta manera, fíjate, r sub n y un corchete en la x entre corchetes. ¿Qué significa esto? Cuando vos ves esto, más allá de quien sea el subíndice, donde la x está entre corchetes, sabés que te están hablando de polinomios. Si abajo tiene un 1, quiere decir que te hablan de polinomios de grado menor o igual que n. ¿Tá? Entonces, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n, ¿tá? Si dice R es porque sus coeficientes son reales, ¿tá? Junto con el conjunto de números reales, con la suma y el producto habitual, con el que vos laburás con los polinomios desde que sos muy chico, chica, chique, en la vida, forman un espacio vectorial. ¿Te acordás? ¿Cómo se sumaban los polinomios? Bueno, mira, en primer lugar, un polinomio de grado menor o igual que n es cualquier cosa que tiene esta pinta. Un numerito a sub n por x a la n, así hasta, acá no lo puse, a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub 1 por x, más a sub 0, o sea, el término independiente. Esta es la pinta que tiene, digamos, cualquier polinomio de grado menor o igual que n. ¿Tá? ¿Cómo se sumaban dos polinomios de grado n? O de grado menor o igual que n, mejor dicho. Y se sumaban, ¿no es cierto?, coeficiente a coeficiente. O sea, p más q, ¿está bien? Sería a sub n más b sub n multiplicado por xn, más así hasta a sub 1 más b sub 1 multiplicado por x, más a sub 0 más b sub 0 como término independiente. Perdón, ¿se entiende aunque yo esto lo diga en el aire y no lo escriba? Si no se entiende, díganme. Se entiende. Bueno, perfecto. Si hace falta escribir algo, lo escribimos, ¿ok? En otra pizarra. Bueno, la otra cosa es, cuando dos polinomios son iguales, te lo aclaré acá, cuando tienen exactamente los mismos coeficientes. Acá hay algo que les quiero señalar, que quiero que recuerden. Recordá que esto, r sub n de x, es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales, porque acá me señalan que hay una r, ¿está bien? Y fíjate que digo de grado menor, acá dice una E y esta E está mal. Qué molesto, por Dios. Bueno, tendría que haber compartido. A ver, me esperan un segundo porque estoy sufriendo porque no puedo escribir. Podés tocar la lapicera violeta de ahí de la derecha y ahí Vos podés decís que si escribir. yo tomo... ¿Y qué hago acá? Creo que Gracias, te agradezco tanto. Bueno, entonces, acá no es coeficientes reales de grado menor e igual que n, es menor o igual que n, ¿ok? Pones ahí arriba donde dice firmar, creo que ahí podés dibujar, digamos. ¿Dónde dice firmar? ¿Arriba? Sí, ahí a la derecha. Firmar. Ok, bárbaro. Entonces, esto no es una E, esto es una O, ¿ok? Lo podría haber puesto de otro color para que se vea. Bueno, qué tonta. Acá, lo voy a poner en rojo. Después lo voy a arreglar, cuando lo... este PDF se los voy a poner después en el curso, ¿está? Bueno, eso no es grado menor e igual que n, es grado menor o igual que n, ¿ok? Bueno. Perdón, para dibujar creo que tenés que tocar el puntito a la izquierda de firmar. Ahí, ahora, Ahí gracias. Gracias por entenderme y por soportarme.
Bien, lo que quise poner es que el E no va, lo voy a dejar ahí, y acá va una O, ¿está bien? Bueno, discúlpenme, chicos, después lo voy a hacer con el otro editor, estoy más acostumbrada y estoy más, más rápida. Después lo voy a compartir con otra edición. Bueno, entonces, les decía, ojo, acá R sub n de x es un espacio vectorial donde están los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Está bien? ¿Por qué es importante aclarar esto y que ustedes lo recuerden? Porque viste que cuando vos sumás dos polinomios de grado 2, por ejemplo, no siempre obtenés otro polinomio de grado 2, ¿no es cierto? Porque si se compensa el coeficiente que multiplica el x al cuadrado, lo que te queda, por ejemplo, es un polinomio de grado 1 o un polinomio de grado 0, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. ¿Qué más te quería decir? Seguramente te lo enseñaron en el CBC. El polinomio nulo, cuando te definieron grado en el CBC, te dijeron que no tenía grado. Bueno, acá vamos a considerar que, que R sub n de x es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n, unión el polinomio nulo, o si querés, en un esfuerzo de abstracción, podemos suponer que, bueno, no supongas nada en el esfuerzo de abstracción. Este conjunto R sub n de x incluye al polinomio nulo, ¿ok? Para que no te confundas. Ese polinomio nulo, siempre recordá, es el polinomio que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. O sea que yo lo podría escribir como 0 por x a la n, así hasta más 0 por x más 0. ¿Ok? Bien. Todo conjunto que es un espacio vectorial cumple determinadas propiedades elementales. En el video nosotros te mostramos cómo se demuestran algunas de estas propiedades elementales, pero en este caso, en esta clase no quiero detenerme acá. Sí quiero que recuerdes lo siguiente. El elemento neutro de un espacio vectorial es único, o sea, hay un único elemento neutro en cada espacio vectorial, no hay dos. El simétrico de un elemento en un espacio vectorial también es único. Para cada vector de R2 vos tenés un único vector de R2 que es su inverso aditivo. Otra cosa importante, podrás definir el producto por escalar como quieras, pero siempre que vos multipliques el número 0 por cualquier vector U, lo que obtenés es el 0 de B. ¿Está bien? Otra cosa que no te dije antes, los elementos de B, está escrito pero no lo dije, siempre los vamos a llamar vectores, aunque esté hablando de polinomios, de funciones, de matrices, si son elementos de un espacio vectorial, en general los vamos a llamar vectores. Siempre que vos multipliques cualquier numerito lambda por el 0 de B, lo que vas a obtener es el 0 de B. ¿Está bien? Y si vos multiplicás un escalar por un vector y eso te da por resultado el 0 de B, las únicas dos posibilidades son o que bien el escalar sea el numerito 0, ¿está bien? O que bien el vector sea el 0 de B. Y la otra cosa es que definas como definas el producto por escalar en ese conjunto, hacer menos 1 por U, cualquier vector U, te da por resultado menos U. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que multiplicar a U por el numerito menos 1 te da por resultado siempre el inverso aditivo del vector. ¿Está bien? Estas son cuestiones como muy abstractas, pero que te las ponemos para que veas que en realidad en los axiomas de espacio vectorial estas propiedades no están. Estas propiedades son consecuencias de trabajar con esos axiomas de espacio vectorial. Acá yo te dejé la demostración de esas propiedades que también están en el video. No nos detengamos hoy en esto porque la verdad no nos interesa, es para que vos lo vayas mirando. Cualquier cosa, si tenés alguna duda, no hay ningún problema. Lo preguntás en la práctica o en la clase que viene.
Entonces, una cosa, perdón, ¿hasta acá más o menos se entendió lo que estamos diciendo? Sí, sí. ¿Seguro? Díganlo con confianza. Yo sé que recién nos conocemos. Sí, 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 se entiende. Bueno, ok. Bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, digamos, si yo te tiro a vos por la cabeza un conjunto y te digo, demostrame que es un espacio vectorial, viste que vos decís, uy, qué lío, tengo que demostrar todo esto, que es cerrado para la suma, que es cerrado para el producto, que se cumplen estas 8 propiedades. Bueno, empezá a festejar, ese trabajo no lo vas a tener acá. Nosotros no te vamos a pedir que demuestres que, ponele, RN con la suma y el producto habitual es efectivamente un espacio vectorial, porque eso, bueno, vos ya lo sabés, ya te manejaste en R2 y en R3 y te estamos diciendo, te presentamos recién todos los espacios vectoriales con los que sí vamos a laburar. Lo que sí pasa es lo siguiente. Hay determinados subconjuntos dentro de un espacio vectorial, una vez que yo estoy en un espacio vectorial, que tienen una propiedad muy particular. Esa propiedad muy particular, fíjate, es algo que se ve acá en esta recta en R2 que pasa por el origen. Si vos, primera cuestión, ¿no? Esta recta que pasa por el origen es obviamente un subconjunto de R2. Más aún, vos sabés que cualquier cosa loca que yo dibuje en este plano, en R2, va a ser un subconjunto de R2. Ahora fíjate algo. Esta recta que pasa por el origen tiene características que le dan una cierta belleza. Y son las siguientes. Primera cuestión, el elemento neutro del espacio vectorial está en esta recta que pasa por el origen. Segunda cuestión, ¿tá? Si yo tomo dos puntitos, bueno, queda brutal, pero si yo tomo dos vectores cualesquiera en esta recta, ¿tá? Y los sumo, esos dos vectores se van a quedar en esta recta cuando los sumen, ¿no es cierto? Y si multiplico cualquier vector que está en esta recta por un escalar, bueno, a lo sumo se alargará, se irá para el otro lado si el número es negativo, se podrá hacer más corto si el número tiene módulo menor que 1, etc. ¿Está bien? Pero se queda en esta recta que pasa por el origen. Fíjate que lo mismo pasa si vos laburás con un plano que pasa por el origen en R3. Esos son elementos geométricos con los que vos estuviste laburando en el CBC. O sea, si yo tomo dos vectores que están en este plano que pasa por el origen, cuando los sume me voy a quedar en ese plano que pasa por el origen. ¿Está bien? Y si multiplico a cualquier vector que está acá por un escalar, se va a quedar en ese conjunto. Pero además de eso, porque vos me podrías decir, bueno, está bien, se cumplieron dos cosas, que es cerrada para la suma y cerrada para el producto. Pero ¿y todas estas 8 propiedades que vos me contaste que tenían que pasar? Bueno, fíjate, el elemento neutro está en el plano que pasa por el origen. Y las otras propiedades se cumplen como consecuencia de que este conjunto es cerrado para la suma y cerrado para el producto. Porque, fíjate, el inverso aditivo, ¿está bien? Está en este plano, ¿no es cierto?, para cada vector. ¿Por qué? Porque dijimos que a cualquier vector que yo tome acá, si lo multiplico por un escalar, se queda. Ah, bueno, entonces cuando lo multiplico por -1 también se queda. El 0 de B está, o sea, el 0 de R3, el vector que tiene todas sus coordenadas nulas, está. Y las otras propiedades que tiene que cumplir un espacio vectorial, que la suma es conmutativa, que la suma es asociativa, que el producto escalar es distributivo con respecto a la suma de vectores y que si sumo dos escalares y lo multiplico por un vector se queda. Todas esas otras propiedades se cumplen porque R3 es un espacio vectorial. Entonces, como esas propiedades se cumplen para la suma, en general para R3, en particular se van a cumplir para los vectores que están en este plano. Lo que quiero decirte es, este plano es un espacio vectorial metido adentro de ese espacio vectorial más grande que es R3. Es como si dijéramos, es un submundo donde pasan las mismas cosas que pasan en R3, para decirlo en forma literaria, le digo submundo,
¿Está bien? Pasan las mismas cosas que pasan en R3, pero se quedan en el plano las cosas que sumo, en este plano que pasa por el origen. Entonces es como decir, es un espacio vectorial más chico que está metido adentro de R3. ¿Está bien? Entonces, a estos conjuntos, el plano que pasa por el origen, la recta que pasa por el origen en R2, en el plano, los planos que pasan por el origen en R3, cualquiera sean, vemos que cumplen estas propiedades, que son espacios vectoriales metidos en espacios vectoriales más grandes. Entonces se les va a dar un nombre. A esos subconjuntos de los espacios vectoriales que cumplen con estas propiedades, también los vamos a llamar subespacios, como dice este título. ¿Está bien? ¿Qué es un subespacio? Un subespacio de un espacio vectorial B es un subconjunto metido en B, distinto de vacío, que resulta ser un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar ya definidos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser tu laburo? Tu primer laburo en la vida. Que yo te tire por la cabeza un subconjunto y te diga, a ver, nene, nena, decime si esto es un subespacio o no es un subespacio. ¿Está? Entonces, vos vas a saber, vas a decir, bueno, para que sea un espacio vectorial tiene que ser cerrado para la suma, tiene que ser cerrado para el producto por escalar que se definió en ese espacio vectorial en el que estamos metidos, pero además, uy, qué lío, tengo que probar esas malditas 8 propiedades que tenía que cumplir. Pero como te decía antes, no necesito estar chequeando las 8 propiedades. Lo importante es, por ejemplo, si yo sé o pruebo, mejor dicho, ¿no es cierto?, que el 0 de B está en ese conjunto, ya tengo una de esas 8 propiedades, ¿no es cierto? El elemento neutro para la suma está en el conjunto. Segunda cuestión, si yo puedo probar que el producto por escalar, como te decía antes, siempre se queda en el conjunto, entonces cuando yo haga menos 1 por B, siempre voy a obtener menos B, que es una de las propiedades que mostramos que siempre pasaba. ¿Está bien? La otra cosa es, la suma es conmutativa para todo par de elementos de este B. ¿Por qué? Porque es conmutativa en todo el espacio vectorial B. ¿Está bien? Y todas, perdón, voy a subir, discúlpame, cerrar los ojos para no marearte. De estas 8 propiedades que tenemos acá, vamos a ponerlas, si yo chequeo que el 0 de B está en mi conjunto, todas estas otras, que la suma es conmutativa, que la suma es asociativa, ¿está bien? Fíjate, que existe menos U es una consecuencia de que el escalar por el vector siempre se quede en el conjunto, o sea que sea cerrado para el producto, que 1 por U me da U es consecuencia de las propiedades que dijimos antes que valían para todo espacio vectorial, y estas otras 3 que se cumplen para el producto, lo mismo. Entonces hay un montón de propiedades de la suma y el producto por escalar que se cumplen para cualquier subconjunto que yo defina en B. Lo importante entonces es chequear alguna de las propiedades, no todas, para saber si un subconjunto metido en un espacio vectorial es un espacio vectorial más chico. Solo voy a tener que chequear algunas propiedades. Primera propiedad importante, que la suma se quede. Segunda propiedad importante, que el producto por escalar siempre se quede en el conjunto. Y tercera propiedad súper importante es que el elemento neutro del espacio vectorial esté en ese conjunto. Si estas 3 propiedades se cumplen, o sea, si el 0 de B está en ese subconjunto, si la suma de 2 elementos siempre se queda en ese, y si en la multiplicación de cualquier vector por un lambda que pertenece al conjunto de números con el que estoy laburando, lambda por U, se queda en ese, entonces ese subconjunto más chico sí o sí va a ser un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio de B si se cumplen estas 3 propiedades. Solo tengo que chequear
estas tres propiedades para saber si algo que está metido en un espacio vectorial es él también un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, la primera tarea será que yo te tiraré por la cabeza un subconjunto de R3 y vos tendrás que ver si ese subconjunto de R3 eso no es un subespacio. Entonces tendrás que chequear estas tres propiedades. Lo mismo si te doy un subconjunto de polinomios, lo mismo si te doy un subconjunto de las funciones continuas, por ejemplo. ¿Tá? Tendrás que chequear que el elemento neutro está, que si sumás dos elementos del conjunto, el resultado se queda en el conjunto, y que la multiplicación de cualquier elemento por un escalar con el que vos labures en ese espacio vectorial se queda en ese conjunto. ¿Tá? Bueno, no todos los conjuntos que yo defina en un espacio en subconjuntos que yo defina en un espacio vectorial resultarán ser un espacio vectorial. Por ejemplo, fíjate, este conjunto que está marcado en violeta, ¿está bien? Esta especie de mariposa, digamos, ¿está bien? No es un espacio vectorial. ¿Y por qué no es un espacio vectorial más chico metido en R2? Fíjate, si yo me pongo a chequear cada una de las propiedades que dijimos antes, el 0 de R2 está, y por lo que se ve en este dibujo, sí, el 0 de R2 está, porque estas dos rectas que tenemos acá, ¿no es cierto? Y todo este cuerpo violeta contiene a ese elemento neutro de R2. ¿Tá? O sea que el 0 está, check. La primera cosa se cumple. Fíjate, si yo multiplico este vector u que está acá para abajo por cualquier escalar, ¿estás de acuerdo conmigo en que se queda en este conjunto? No pienses, perdón, porque por ahí por el dibujo te confunde, no pienses que este conjunto violeta termina acá. Podés suponer que es infinito, ¿está bien? Que tengo todo este semiplano, digamos, acá del lado derecho, y todo este otro triángulo infinito para el lado izquierdo. ¿Está bien? Suponete que sigue y sigue y sigue. Aunque siga, si sigue y sigue y sigue, y a este vector u yo lo multiplico por cualquier escalar, bueno, si lo multiplico por un número positivo y grande, mayor que 1, se estirará y se va a quedar de este lado de la mariposa, y si lo multiplico por un número negativo, se irá del otro lado, pero se va a quedar del mismo lado. O sea, la multiplicación por escalar no se embroma. ¿Está bien? Ahora fíjate, si yo sumo un vector que está de este lado izquierdo del dibujo con un vector que está del lado derecho del dibujo, con la suma definida para R2, cuando busque ese resultado, me voy del conjunto, no se queda en el conjunto. Entonces uno dice, ah, bueno, qué lástima, la suma se embromó, ¿está bien? O sea, cuando sumo dos elementos de este conjunto, no se queda en el conjunto. Ah, bueno, listo. Entonces, este conjunto que está acá no es un subespacio metido en R2, porque no se cumplen las tres propiedades. Eso quiere decir, este conjunto que está acá no es un espacio vectorial metido adentro de R2. No cumple con las condiciones con las que tiene que cumplir un subespacio. ¿Ok? Entonces, solo necesito chequear que se cumplan esas tres propiedades para saber, ¿está bien?, si un subconjunto que se define ahí, eso no es un espacio vectorial. Fíjate, acá te dibujamos un plano en R3 que no pasa por el origen. Bueno, listo, ya está. Ni me gasto. Yo ya sé que este plano que no pasa por el origen no es un subespacio metido en R3. ¿Alguien me dice por qué? Que no incluye al vector neutro. Claro, el vector nulo no está, así que ya está, ni me gasto, ¿está bien? El elemento nulo para la suma no está en este conjunto, en este plano que llamamos pi para ser tradicionales. ¿Está bien? Por lo tanto, listo, ya está. Esto no es un subespacio, se acabó el problema, se acabó el trabajo. ¿Está? Entonces, lo que quiero decirte es lo siguiente. A ver, pará, mira, me voy a dar un gusto que no me pude dar en el video, discúlpame. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Los espacios vectoriales cumplen con esta propiedad bella, que es que son
espacios vectoriales más chicos metidos en espacios vectoriales más grandes. Ahora, si vos dibujás, por ejemplo, cualquier cosa más o menos creativa en R2, ¿esto lo estás mirando? No se No, está todavía viendo, me está parece. en blanco. Se ve Está en blanco. cargando. Ah, está cargando. Bueno, a ver, para. No están viendo todavía, ¿no? No, quedó No, estamos presentado el viendo el PDF. No, se ve en blanco. Bueno, para entonces. Vamos a poner así. Ahora no están viendo nada. Y ahora entonces te voy a mostrar esto. ¿Esto sí lo estás viendo? Sí, eso sí. Ahora sí. Bueno, lo que quiero Sí. decirte es, si yo en R2, vos suponete que estas líneas horribles que se ven acá porque quedó muy grande, son los ejes de R2. Si yo en R2 dibujo cualquier cosa, es un subconjunto de R2. Pero, por ejemplo, la boa que se tragó al elefante del Principito, ¿no es cierto? Esto no forma un subespacio. ¿Qué quiero decirte? Cualquier cosa un poco más creativa que una línea recta que pasa por el origen, no va a ser un subespacio, ¿se entiende? Lo que quiero decir es, los subespacios tienen esta belleza intrínseca, digamos, de que voy a compartir otra cosa. Los subespacios tienen esta belleza intrínseca de que son espacios vectoriales metidos adentro de espacios vectoriales más grandes. ¿Está bien? Pero no son cosas muy creativas. ¿Está bien? Lo único que yo voy a poder hacer es dibujar, por ejemplo en R2, rectas que pasan por el origen o planos que pasan por el origen si estoy en R3, pero cualquier cosa un poco más creativa que eso no va a resultar un subespacio. ¿Está bien? Si yo dibujara no una cosa tan exótica como el elefante, la boa que se tragó el elefante del Principito, sino si dibujara una espiral en R2, tampoco sería un subespacio. ¿Está bien? ¿Esta pantalla que estoy compartiendo ahora la están viendo o no la están viendo? Sí, ¿O no sí. estoy compartiendo nada? Sí, sí, Se ve, sí. se ve. ¿Están viendo la presentación de espacios vectoriales? Sí. Sí. Bien, listo. Entonces ahora parate, que voy a agrandar un cacho esto. Y volvamos. Bueno, entonces, los subespacios tienen esta belleza, la belleza de ser espacios vectoriales metidos adentro de espacios vectoriales más grandes. Entonces, empecemos con esta tarea que te decía antes, pero antes de empezar con la tarea te voy a decir algo. Mirá, cuando yo laburaba presencialmente, siempre que se cumplía una hora, paraba 5 minutitos. Como ya son las 9:57, vamos a parar, no un minutito, vamos a parar 5 minutos y entonces vos te dejás de aburrir conmigo, te lavás la cara con agua fría, te servís un café y yo hago lo mismo, me sirvo un café y en 5 minutos seguimos. ¿Puede ser? O sea, a las 10:03 seguimos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Perfecto, perfecto, Dale. perfecto. Ya nos estábamos riendo todos, ya no dábamos más. Bien, perfecto. Entonces, voy a poner acá en el chat que a las 10:04 volvemos. ¿Está? Y nos vamos todos a lavar la cara y a tomar un café. A reanudar la grabación. Sí, se dejó de grabar. Perdón. Bueno. Gracias por avisarme. Entonces, ahora sí aparece, ¿no? Que estoy grabando, porque había detenido la grabación cuando hicimos el intervalo. Sí, Sí, ahora se ve. sí. Sí, aparece. Bueno, listo, discúlpenme entonces. Pero entonces, estábamos viendo si esto era o no un subespacio, habíamos demostrado que lo era, y ahora lo que yo le quería decir era lo siguiente.
Fíjate, la ecuación que describe este plano S es súper práctica, porque si yo tomo cualquier punto en R3, ¿no es cierto? Chequeo, si cumple la ecuación está en el plano, si no la cumple, no está en el plano. Ahora, esta manera de describir también a los puntos del plano tiene su ventaja, que ¿cuál es? Si yo quiero encontrar puntos que cumplen esa ecuación, le doy valores a x1 y a x2 y voy obteniendo distintos puntos que están en el plano. ¿Está bien? Desde ya que también podías hacerlo con la ecuación, pero esto resulta mucho más práctico para, digamos, encontrar puntos que están en el plano. Yo le doy a x1 el valor 5, a x2 el valor 7, encuentro un vector, cuando hago esta cuenta, que está en el plano, que cumple la ecuación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero mostrarte que hay distintas formas de describir a los conjuntos y a veces hay formas que son más prácticas para ciertas tareas, como por ejemplo chequear si un elemento está o no está en el plano, y hay otras formas como estas que resultan más prácticas si yo te pregunto, bueno, a ver, dame 127 puntos que estén en este plano. Y es más práctico dar 127 valores, 127 pares de valores a x1, x2 y vas teniendo distintos puntos del plano. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera de describir al plano que tiene sus ventajas según sea la tarea que yo tenga que hacer. ¿Está bien? Ahora entonces, fíjate, logré describir a todos los puntos de este subespacio, que es un plano que pasa por el origen en R3, de esta manera que señalamos en este cuadrito violeta. ¿Está bien? Son las sumas de múltiplos del vector 1, 0, menos 1 y 0, 1, 2. Dos vectores que están en el plano. Entonces, antes de dar la próxima definición, te doy un ejemplo más porque quiero que veas esto que decíamos antes. Cómo cuando vos laburás con espacios vectoriales, en realidad, más allá de que cambie la naturaleza de los bichos que viven en esos espacios vectoriales, las cuentas que haces son más o menos las mismas. Fíjate ahora, vamos a tomar el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces defino un subconjunto, ¿está bien? En el conjunto R sub 2 de X, ¿está bien? Que es el conjunto, como decíamos antes, de los polinomios de grado menor o igual que 2. Voy a hablar de los polinomios que cumplen, que evaluados en 1 me dan por resultado 0. ¿Está bien? Este conjunto definido de esta manera, o sea, los polinomios de grado 2 que evaluados en 1 dan por resultado 0, define un subespacio en R sub 2 de X. ¿Cómo lo vas a demostrar? Bueno, de la misma manera de antes. Fíjate. Claro, con esto de los polinomios vos no tenés tanta práctica como tenías con los vectores en R3. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se definía la suma y el producto de los polinomios? Y se define como se define la suma y el producto de las funciones continuas, porque los polinomios son en realidad un subconjunto de las funciones continuas, ¿no? Más aún, no lo dije antes, te lo digo ahora, R sub 2 de X es un subconjunto de las funciones continuas. Por lo tanto, R sub 2 de X es un subespacio del conjunto de las funciones continuas, porque ya vimos antes que era un espacio vectorial. Pero ahora entonces, instalados en este universo, que es R sub 2 de X, que es el de los polinomios de grado menor o igual que 2, vamos a probar que este subconjunto que definimos acá es también digamos, un espacio vectorial. Es un subespacio de R sub 2 de X. Entonces tendríamos que ver que el polinomio nulo está en este conjunto, que si tomo dos polinomios que cumplen con esta condición, cuando sumo esos polinomios, me da por resultado otro polinomio que se queda en el conjunto, y que si a un polinomio de este conjunto lo multiplico por cualquier escalar, lo que obtengo es otro polinomio de grado menor o igual que 2, que cumple con esta condición, que está en T. Bueno, entonces, desde el punto de vista formal, la cosa es súper fácil, ¿está bien? Porque digo, bueno, mira, bárbaro, tomo, como decimos acá, perdón, voy a tomar esto, tomo, digamos,
esta condición y veo que se cumplen las 3 condiciones necesarias para que esto sea un subespacio. Primera cuestión, el polinomio nulo, que es el polinomio que tiene todos sus coeficientes iguales a 0, cumple obviamente con esta condición, porque el polinomio nulo evaluado en cualquier numerito x me da por resultado 0, así que en particular cuando lo evalúe en 1 me va a dar por resultado 0. Listo, check, digamos, el polinomio nulo cumple con la condición que define a este conjunto, por lo tanto el polinomio nulo está en T. Segunda cuestión, tomo 2 polinomios que estén en T y veo si cuando lo sumo obtengo otro polinomio que esté en T. Bueno, pero ¿qué dijimos nosotros? Que el polinomio suma en cada elemento no es otra cosa que P, en este caso, si hago P más Q evaluado en 1, no es otra cosa que P en 1 más Q en 1. Así se sumaban las funciones y por lo tanto también los polinomios. Bueno, listo, pero si P en 1 da 0 y Q en 1 da 0 porque estos polinomios están en T, check, esto me da por resultado 0. Y si tomo cualquier polinomio que está en T y lo multiplico por un escalar, lo que obtengo es también otro polinomio que cumple con esta condición, que evaluado en 1 da por resultado 0. Bueno, listo, cumple con las 3 condiciones, listo, ya está. Vos querías que yo te demostrara que esto es un subespacio, listo, ya está, te lo demostré. Claro, pero vos mirás fijo y decís, pero pará, está bien, todo bárbaro. ¿Está bien? Me demostraste que esto es un subespacio. Pero, ¿qué es esto? Porque cuando yo estoy con vectores en R3, bueno, viste, hasta te puedo dibujar el plano en R3 y puedo señalarte cómo construir distintos vectores de R3 que cumplan con esa condición que define el plano. Y ahora, en este subespacio que se llama T, ¿puedo hacer lo mismo? Y sí, podés hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque recordá siempre, voy a ir a la otra hojita, ¿qué dijimos? Que este conjunto T es un conjunto que está metido en R2. Ah, entonces quiere decir que es un polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces quiere decir que tiene una pinta que yo conozco, porque todo polinomio de grado menor o igual que 2, ¿no es cierto? Tiene un numerito real a sub 2 que multiplica el x al cuadrado, otro numerito real a sub 1 que multiplica x, más otro numerito real que es el término independiente. Así se escribe cualquier elemento de R2 de x. Ah, está bien, pero las cosas que están en T son las que están en R2 de X y que además cumplen, que si las evalúo, son los polinomios, digamos, que están en R2 de X, y que además cumplen que si los evalúo en 1, me da por resultado 0. Ah, bueno, listo. ¿Qué es evaluar en 1? Es que donde dice X pongo 1. Entonces me queda A sub 2 por 1 al cuadrado, más A sub 1 por 1, más A sub 0. Ah, pará, entonces este subespacio es el subespacio de los polinomios que cuando yo los evalúo en 1, me queda que A sub 2 más A sub 1 más A sub 0 me da por resultado 0. Ah, mirá vos, así como antes en R3 yo encontré una ecuación que involucraba a esas 3 coordenadas del plano, ahora en R sub 2 de X lo que me queda en definitiva es una ecuación que está involucrando a los 3 coeficientes de ese polinomio de grado 2. Ah, bueno, pero entonces yo acá, ¿qué puedo hacer? A sub 2, A sub 1, A sub 0 son numeritos reales cualquiera. Yo lo que puedo hacer acá es sacar una relación entre estos coeficientes. Lo que me queda es que para que un polinomio genérico A sub 2x al cuadrado más A sub 1 por x más A sub 0 cumpla que en 1 vale 0, lo que tiene que pasar es que el término independiente siempre sea menos A sub 2, menos el término cuadrático, menos A sub 1, el coeficiente que multiplicaba la x. Ah, bueno, pará. Entonces quiere decir que este polinomio de grado menor o igual que 2 tiene la siguiente pinta, como escribíamos con el vector en R3. O sea, va a ser A sub 2 por x al cuadrado, más A sub 1 por x, ¿y qué averigüé? Que en lugar de poner A sub 0 cualquier numerito real, siempre pongo menos A sub 2 menos A sub 1, y se va a cumplir que ese polinomio evaluado en 1 me dé por resultado 0. Y entonces ahora, como vos y yo, después de haber cursado
digamos, las materias del CBC, tenemos un cierto criterio estético, digamos, que nos lleva, nos impulsa a que si se me repite el coeficiente a sub 2 en dos términos, lo junte y saque factor común, digo, a ver, tengo a sub 2x al cuadrado y acá tengo menos a sub 2. Entonces, saco de factor común a sub 2 y me queda a sub 2 por x al cuadrado menos 1. Y acá si saco de factor común a sub 1, me queda más a sub 1 por x menos 1. Ah, mirá lo que encontré. Que todo polinomio que está en este subespacio T se escribe como a sub 2 por x al cuadrado menos 1, más a sub 1, acá me sobró este punto y coma, les pido disculpas, lo voy a sacar, más a sub 1 por x menos 1. Donde a sub 1 y a sub 2 son números reales cualesquiera. ¡Ah, pero qué bárbaro! Entonces, mira, esta también es una forma muy práctica de describir a los elementos que están en este subespacio. Porque es cierto que si yo te tiro a vos un polinomio de grado menor o igual que 2 por la cabeza, una manera sencilla de chequear si este polinomio estaba o no estaba en ese subespacio es evaluarlo en 1 y ver si me da por resultado 0. Pero si yo te pido, escúchame, dame 8 polinomios que estén en este subespacio. Esta manera de describir a los elementos del subespacio es mucho más práctica, porque vos le das cualquier valor a sub 2, cualquier valor a sub 1, y encontrás otro polinomio, un polinomio que esté en este subespacio, el subespacio de los polinomios que cumplen, que evaluados en 1 da por resultado 0. Fíjate de paso entonces que logré describir, digamos, a todo elemento de este subespacio, que es un subespacio en R sub 2 de X, también como la suma, ¿está bien?, de los múltiplos de dos elementos, x al cuadrado menos 1 y x menos 1, que son ellos mismos elementos de este subespacio. Porque fíjate, si a x al cuadrado menos 1 vos lo evaluás en 1, te da por resultado 0. Y si a x menos 1 lo evaluás en 1, también te da por resultado 0. ¿Está bien? Entonces, fíjate, encontré dos formas que son muy parecidas para describir a los distintos subespacios. Una forma está en R3, ¿está bien? Un vector en R3. Y otra forma es, digamos, un polinomio en R sub 2 de X. Pero fíjate, estas dos formas son muy parecidas, ¿está bien? ¿Qué estoy haciendo en definitiva? Más allá de la naturaleza de los bichos con las que estoy laburando, en un lugar vectores de R3 y en otro polinomios de R sub 2 de X, estoy describiendo a los elementos de este subespacio como la suma de múltiplos de dos elementos en particular. Entonces, a esta forma de escribir las cosas, o sea, escribir a un vector como la suma de múltiplos de, en este caso, dos vectores fijos, pero podrían ser tres vectores fijos, n vectores fijos, le vamos a dar un nombre. ¿Está bien? Porque fíjate que esta manera de escribir las cosas existe en R3, pero también existe en R2, existe en cualquier espacio vectorial. Entonces, a esto le voy a poner un nombre. Y así entonces vamos a definir el concepto de combinación lineal. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir en general, un vector W que está en un K espacio vectorial B o en B un K espacio vectorial, como lo quieras nombrar, es combinación lineal de un conjunto de vectores, B1, B2, Bn, si existen escalares, lambda 1, lambda 2, lambda n, de manera tal que ese vector W se escribe como lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más lambda n por Bn, que en forma más compacta se puede escribir como la sumatoria desde 1 hasta n de lambda i por bi. Eso vos escribilo como quieras, o bien con la sumatoria o bien en la forma explícita. ¿Está bien? Lo que tiene que quedar claro es cuando tenés una combinación lineal. Un vector es combinación lineal. Fíjate que de un conjunto de vectores, B1, B2, Bn, sí se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Como suma de múltiplos de esos vectores. ¿Ok? Una cuestión de notación. Si yo tengo un conjunto de vectores y calculo
todas las combinaciones lineales posibles de esos vectores, a ese conjunto, el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los vectores B1, B2, Bn, se lo nota de esta manera. Gen de B1, B2, Bn, se suele decir generado por B1, B2, Bn. ¿Está bien? Hay algo más que te quiero decir acá. Que es lo siguiente. Di esos dos ejemplos por la siguiente cuestión. Hay algo que quiero que sepas. Todas las definiciones que se dan en matemática, sea cual sea, digamos, la parte de la matemática que vos estés estudiando, sea álgebra, sea análisis 1, sea álgebra lineal, sea análisis 2, todas las definiciones que se dan en matemática se dan porque son necesarias. ¿Saben? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué yo ahora estoy dando esta definición? Estoy dando esta definición porque yo me doy cuenta de que en todos los espacios vectoriales yo puedo describir a las cosas de esta manera. ¿Está bien? Por lo menos ya lo vamos a ver después en espacios vectoriales de dimensión finita y de dimensión infinita también, pero acá solo vamos a laburar con espacios de dimensión finita. Entonces, vale la pena dar esta definición de combinación lineal. ¿Por qué? Porque es una forma de describir a los subespacios, que es muy práctica. Entonces, a esa forma yo le pongo un nombre. Esa es como una manera de ir clarificando ese lugar de estudio que uno eligió. En nuestro caso, ¿qué es? El lugar de estudio son los espacios vectoriales. Entonces, vamos a ir poniendo nombres a los distintos fenómenos con los que nos encontramos dentro de este tema, que es el tema de espacios vectoriales. Entonces, nos encontramos con un primer fenómeno. El primer fenómeno es esto, que siempre pudo describir a los elementos de un subespacio de esta manera, como una combinación lineal. Pero, desde el punto de vista formal, hay algo que es importante. No los quiero marear. Esta manera de describir las cosas, vieron que yo dije, notación, voy a escribir gen de B1, B2, Bn al conjunto de todas las combinaciones lineales posibles que se pueden hacer entre los vectores B1, B2, Bn, que son vectores de un espacio vectorial. Bueno, el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre n vectores de un espacio vectorial, no importa cuántos sean los vectores, no importa quiénes sean los vectores de ese espacio vectorial, siempre me va a dar por resultado un subespacio. Y a ese subespacio se lo llama subespacio generado por B1, B2, Bn. ¿Tá? Esto, obviamente, lo podemos demostrar. Esto está demostrado en el video en cuestión, que no sé si es, creo que es el episodio 2, ya no me acuerdo. ¿Está bien? Pero digo, es muy fácil demostrarlo. Hagámoslo ya que estamos en la primera clase, o sea, hagámoslo, leámoslo ya que estamos en la primera clase, así te vas acostumbrando a este mecanismo de demostrar que algo es un subespacio o no lo es. ¿Qué tengo que hacer para demostrar? Que esto que acabo de definir, que el conjunto generado por B1, B2, Bn, o sea, el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre B1, B2, Bn, es un subespacio. Lo primero que tengo que demostrar es que el 0 está en ese conjunto. Bueno, pero el 0 de B está en este conjunto porque vimos antes como propiedad que si yo tomo el numerito 0 y lo multiplico por cualquier vector, lo que obtengo es el 0 de B. Entonces el 0 de B siempre lo puedo escribir como 0 por B sub 1 más 0 por B sub 2, así hasta 0 por B sub n. Sean quienes sean los vectores B1, B2, Bn. ¿Qué quiero decir entonces? Que encontré numeritos, en este caso 0, que multiplicado por estos n vectores, no importa quiénes sean, siempre me dan por resultado el elemento neutro para la suma en ese espacio vectorial, sea quien sea ese espacio vectorial. Entonces, check, ¿está bien? El 0 de B, sea quien sea B y sea quienes sean estos vectores, siempre está en ese conjunto. Segunda cuestión, si yo tomo U y W, dos elementos que están en este conjunto, quiero ver qué pasa con U más B. Fíjate, yo acá, en un exceso de, quizás, de infantilismo,
dije, bueno, U es una combinación lineal de B1, B2, Bn. Eso quiere decir que se escribe como lambda 1 por B1, más lambda 2 por B2, más lambda n por Bn. Por las dudas, para que no te confundas, escribí los escalares con rojo, ¿está bien? Los vectores están escritos con negro. Lo puse así para que vos distingas en la combinación lineal quiénes son los escalares y quiénes son los vectores. Por eso digo que es un exceso de infantilismo, porque vos sos una persona grande y seguramente no necesitas esto. Pero bueno, como era la primera clase, dije, bueno, hagámoslo. Entonces, si U está, no hace falta escribirlo dos veces, se puede escribir una sola vez, si U está en este conjunto, el generado por B1, B2, Bn, se escribe como una combinación lineal de esos vectores. Y si W también está en este conjunto, se escribirá como otra combinación lineal de esos vectores. No tiene por qué ser la misma, por eso cambié la forma de nombrar, por eso cambié la forma de nombrar a los escalares, ¿está bien? Y en lugar de nombrarla como lambda 1, lambda 2, lambda n, lo nombré como beta 1, beta 2, beta n, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar dos elementos de este conjunto y ver que si los sumo, la suma se queda en el conjunto. Bueno, entonces tomo U más W. ¿Qué hago? Escribo en un paréntesis quién es U y a eso le sumo en otro paréntesis quién es W. ¿No es cierto? O sea, escribo a U y a W como las combinaciones lineales que son. Pero ¿qué pasa? Como vos y yo somos súper piolas y estamos en un espacio vectorial, y en un espacio vectorial la suma es asociativa, ¿está bien? Entonces puedo asociar lambda 1 B1 con beta 1 B1, lambda 2 B2 con beta 2 B2. En la suma. Y de paso puedo sacar de factor común el B1 porque dijimos, ¿no es cierto?, que en un espacio vectorial valía esta propiedad distributiva de la suma de escalares con respecto al producto con un vector. Entonces, este vector U más W lo puedo escribir directamente como lambda 1 más beta 1 por B sub 1, así hasta el último término, lambda n más beta n por B sub n. Ah, pero ¿qué es esto? Esto es que U más W se escribe como un escalar por B sub 1 más otro escalar por B sub 2, aunque no esté explícito, así hasta el último escalar, lambda n más B sub n por B sub n. O sea, esto es una combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn. Bueno, listo entonces. Check, ¿no es cierto? El vector U más B está en este conjunto. Por lo tanto, se cumple la segunda condición que se tenía que cumplir, que la suma de elementos se quede en ese conjunto. Bueno, y la tercera te la puedo dejar de tarea para el hogar, por las dudas te la dejé escrita, pero bueno, es muy sencillo, lo podés hacer vos. Entonces, cuestión, esta manera de notar a un subconjunto en cualquier espacio vectorial, no es otra cosa que una nueva manera de notar a un subespacio. Siempre que vos veas esta notación gen generado por B1, B2, Bn, eso te da por resultado un subespacio en el espacio vectorial en cuestión. ¿Qué subespacio? El subespacio de todos los elementos que se escriben como combinación lineal de ese conjunto. ¿Está bien? Entonces, de ahora en más, los subespacios se van a presentar o bien por las condiciones que cumplen sus elementos o por un conjunto de vectores que los generan. ¿Está bien? Y siempre se va a decir, como te decía antes, que ese está generado por B1, B2, Bn. Estas son cuestiones de lenguaje o de escritura para que sepas que vos lo podés decir de distintas maneras. Puedo decir que ese es el subespacio generado por B1, B2, Bn. Puedo decir que B1, B2, Bn, el conjunto, es un conjunto generador de ese. ¿Está bien? Y cuando esto sucede, cuando un subespacio tiene una cantidad finita de generadores, se dice que es un subespacio finitamente generado. ¿Está bien? Otra observación. Perdón, ¿puedo seguir? Estamos bien, ¿no? Sí, yo te quería preguntar Sí, algo sí. relacionado a Dale, las por favor, funciones. pregúntame el que quería preguntar. Ahí cuando tenés el generado por y la lista de vectores, si estás en una función de grado n, los vectores serían de grado n, n-1, No, n-2. pará. En este caso, acá decís en este cuadradito rosa que tengo, Sí, olvídate, lo anterior fue un ejemplo.
Acá te estoy hablando de cualquier espacio vectorial donde tenga n vectores. Quiero decir, puede ser R a la 14 y tengo 10 vectores de R a la 14. Puede ser R3 y tengo 2 vectores de R3, o 3 vectores de R3, o 4 vectores de R3, ¿está bien? Olvídate de la naturaleza de los bichos. Siempre que yo tenga un espacio vectorial, si tomo una cantidad de elementos de ese espacio vectorial y hablo del conjunto generado por los vectores que están en ese espacio vectorial, lo que obtengo es un subespacio, ¿está bien? Pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser matrices, pueden ser vectores, ¿está bien? Esto vale para todo espacio vectorial, ¿está? Y a lo que iba es que si en el caso de funciones necesitabas que cada vector sea de un grado específico. No, porque depende de en qué espacio vectorial estés. Si estás en el espacio vectorial de las funciones continuas, por ejemplo, no. Si estás en el espacio vectorial de los polinomios, sí, cada uno de estos vectores, B1, B2, Bn, será un polinomio de determinado grado, no sé cuál, ¿ok? Perfecto, gracias. Otra cuestión. Si yo tengo un subespacio cualquiera y tomo un subconjunto de elementos cualquiera de ese subespacio, siempre que yo haga combinaciones lineales con esos elementos, eso me va a dar un subespacio metido adentro del espacio vectorial que tengo. ¿Está bien? Eso te diría es una consecuencia de lo que acabamos de demostrar, porque nosotros en la definición de subespacio, ¿qué dijimos? Un subespacio es un espacio vectorial. ¿Está bien? Así que por lo que acabamos de decir, todo subconjunto de ese que yo tome que tenga un conjunto un conjunto de elementos, perdón, de ese, si yo tomo todas las combinaciones lineales posibles de ese subconjunto, lo que voy a obtener es algo metido adentro de ese subconjunto S. Obviamente, las combinaciones lineales entre elementos de S no se van de S porque S es un subespacio. ¿Está bien? La otra cuestión es, por los ejemplos que vimos, que un conjunto generador de un subespacio no es único. Quiero decir, perdón, no miren la pantalla para no marearse. Por ejemplo, cuando buscamos en el plano de R3 y encontramos que, supongamos, todo vector de ese plano se puede escribir como un elemento por el 1, 0, menos 1 más otro elemento por el 0, 1, 2. ¿Qué encontré en realidad? Encontré dos generadores, 1, 0, menos 1 y 0, 1, 2, dos generadores de ese plano de R3. ¿Están de acuerdo? Sería un caso particular. O sea, encontré que todo elemento de este subespacio se escribe como combinación lineal de estos dos vectores. Pero obviamente estos generadores no son únicos, porque yo encontré estos dos generadores, 1, 0, menos 1 y 0, 1, 2, porque se me cantó despejar x3 en función de las otras dos variables. Si yo hubiera despejado x1 en función de las otras dos variables, me hubieran quedado otros dos vectores como generadores de este subespacio. Por eso acá te aclaramos, perdón, no mires para no marearte, te aclaramos que un conjunto de generadores de un subespacio no tiene por qué ser único, obviamente. Hay infinitos conjuntos que generan el mismo subespacio. ¿Está bien? Entonces, lo que te dejo es cómo probar que dos conjuntos generan el mismo subespacio. En el episodio 2, yo hice este ejemplo para un ejercicio, digamos, más traumático que este. En este estoy trabajando con cosas conocidas para vos, como vectores en R3. En el episodio 2 hice un ejemplo donde trabajamos con conjuntos de funciones y tenemos que ver que los conjuntos son iguales. Digamos que es un ejemplo más exótico, ¿está bien? Pero no quiero dar ahora un ejemplo exótico, quiero dar un ejemplo sencillo para que vos veas cómo chequear cuando dos conjuntos que se dan
se describen a través de sus generadores son iguales. Porque suponete que en el plano anterior con el que elaboramos en R3, vos despejaste X1 en función de las otras dos variables y encontraste dos generadores. Y tu amigo Pedro despejó X3 en función de las otras dos variables y encontró otros dos generadores. Bueno, tomaron caminos distintos, pero pueden ser que las dos cosas estén bien. Entonces, en este momento del conocimiento, ¿cómo hacemos para chequear que los dos tienen bien las cosas? O sea, ¿cómo hacemos para chequear, por ejemplo, que este conjunto S generado por estos dos vectores de R4, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 1, 2, es lo mismo que este conjunto T, que está generado por el 1, 1, menos 1, 0 y 1, 1, menos 2, menos 1. A esta altura del conocimiento, lo que podemos hacer para ver que S y T son iguales es demostrar la doble inclusión. ¿Qué es demostrar la doble inclusión? Demostrar que todo elemento de S está en T y después demostrar que todo elemento de T está en S, porque si todo elemento de S está en T, eso significa que S está incluido en T. Y si todo elemento de T está en S, eso significa que T está incluido en S. ¿Está? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a demostrar, esto que está escrito acá es lo mismo que te dije antes, vamos a demostrar que S está incluido en T. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que demostrar que cada elemento de S está en T. Bueno, pero S está descrito por sus generadores. Por la observación que decíamos antes, si yo demuestro que cada uno de los generadores de S está en T, entonces demuestro que todos los elementos de S están en T, porque los elementos de S son combinación lineal de los dos generadores, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 1, 2. Entonces digo, bueno, bárbaro, ¿cómo hago para ver que 1, 1, 0, 1 está en T? Bueno, por la forma en la que está descrito T, un vector está en T si es combinación lineal de estos dos generadores, 1, 1, menos 1, 0 y 1, 1, menos 2, menos 1. Entonces me fijo si es cierto. ¿Es cierto que 1, 1, 0, 1 se puede escribir como combinación lineal de esos dos vectores que están en T? Y me fijo. Si se puede escribir como combinación lineal, se tiene que poder escribir como tiene que existir un cierto alfa que multiplique al 1, 1 menos 2 menos 1, más un cierto beta que multiplique al 1, 1 menos 1, 0, y que eso me dé por resultado el 1, 1, 0, 1. ¿Tá? Y entonces lo único que tenemos que hacer es ver si existen alfa y beta. Bueno, ¿qué haces? Sumás estos dos vectores de R4, coordenada a coordenada, como vos sabés que se suman. Entonces se tiene que cumplir que el 1, 1, 0, 1 traspuesto sea igual a el vector que tiene en la primera coordenada alfa más beta, en la segunda alfa más beta, en la tercera menos 2 alfa menos beta y en la cuarta menos alfa. ¿Y qué tiene que pasar para que estos dos vectores sean iguales? Lo que tiene que pasar es que sean iguales coordenada a coordenada. Entonces me quedan 4 ecuaciones, porque tengo que alfa más beta me tiene que dar 1, en la si igualo la segunda coordenada me queda que alfa más beta también tiene que ser 1, que es lo mismo. En la tercera me queda que menos 2 alfa menos beta tiene que ser 0, bueno, y en la cuarta que menos alfa tiene que ser 1. ¿Qué quiero decir? Para contestar esta pregunta, tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Algo que vos aprendiste a hacer en el CBC y obviamente en casos mucho más difíciles que este caso tontísimo que yo te estoy poniendo, donde solo tenés dos ecuaciones alfa y beta. Y fíjate qué linda casualidad. Esta materia se llama álgebra lineal y cada vez que vos tengas que resolver alguna cuenta, siempre que tengas que resolver alguna cuenta que tiene que ver con combinaciones lineales, lo que vas a hacer es resolver un sistema lineal. Entonces lo único que tenés que hacer es resolver este sistema lineal. Bueno, la segunda ecuación se repite, así que la podés tirar a la basura. ¿Está bien? Y fíjate, en la cuarta tenés que 1 es igual a menos alfa. ¿Está bien? Así que de acá sacás que alfa es menos 1. Vas arriba y sacás que el beta es 2. Y si lo reemplazás en la primera, se cumple. Beta más alfa, 2 menos 1, te da 1. Listo, check. Entonces, es cierto, existen alfa y beta, este sistema tiene solución, este sistema es compatible,
¿Está bien? Te lo voy a escribir eso porque es interesante y te quiero señalar algo. Este sistema es compatible. Y entonces, efectivamente, existen alfa y beta para escribir al 1101 como combinación lineal de los dos vectores que generan t, y por lo tanto 1101 es combinación lineal de esos dos vectores. Siempre que vos tengas que chequear si un vector es o no es combinación lineal de un conjunto de vectores, lo que vas a tener es un sistema de ecuaciones lineales y vos tendrás que chequear si ese sistema es compatible o no. ¿Ok? Eso te va a pasar siempre. Estés en el espacio vectorial que estés. No importa si es R4, R sub 4 de X o lo que fuera. Siempre que tengas un conjunto finito de generadores, vas a terminar chequeando esto. Si el sistema, ¿está bien?, de la combinación lineal es compatible o no. ¿Está bien? Después, te decía antes, la otra cosa que así chequeé, digamos que el 1101, que era uno de los generadores de S, está en T. Ahora quiero chequear si el 1112 también está en T. Entonces, vamos y decimos, bueno, hago lo mismo, me fijo si el 1112 se puede escribir como combinación lineal de los vectores que generan T. Entonces, otra vez, tendrán que existir alfa y beta para que el 1112 se pueda escribir como alfa por el 11 menos 2 menos 1, más beta por el 11 menos 1, 0. Entonces, otra vez, si expreso cómo queda coordenada a coordenada esta suma que tengo a la derecha, voy a poder plantear 4 ecuaciones. Se tiene que cumplir que la primera coordenada que está a la izquierda sea igual a alfa más beta, que la segunda otra vez sea igual a alfa más beta, que la tercera, que es un 1, sea menos 2 alfa menos beta, que la cuarta, que es 2, sea igual a menos alfa. De ahí entonces, no me detengo en esto porque es una pavada, vas a sacar que el alfa es menos 2, que el beta es 3 y se cumplen todas las ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el 1112, check, también está en T. ¿Está? Bueno, con esto demostré que S está incluido en T. Lo que tengo que demostrar es que T también está incluido en S para ver que valga la igualdad. Y la cuenta es la misma. No te voy a entretener con esto, míralo después en el PDF, ¿está bien? Pero entonces vas a encontrar que efectivamente vas a poder chequear que el 11 menos 1, 0, que es uno de los generadores de T, está en S, y que el 11 menos 2 menos 1 también está en S. Si estos dos generadores de T están en S, toda combinación lineal de ellos también está en S, porque S es un subespacio, y por lo tanto, todo el conjunto T está incluido en S. ¿Ok? Entonces, listo, demostré, por un lado, que S está incluido en T, y por otro lado, que está incluido en S. Por lo tanto, S es igual a T. ¿Está? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿O no aprendiste? ¿O tuviste que escuchar? Tuviste que escuchar que era un espacio vectorial, tuviste que escuchar que era un subespacio, tuviste que escuchar que hay algo que se definen como generadores de un subespacio y definimos algo que se llama combinación lineal. Esos son los 3 conceptos que te tenés que llevar. ¿Está bien? ¿Qué es un espacio vectorial? ¿Qué es un subespacio? ¿Y a qué se llama subespacio generado por? ¿Está bien? Esos son los 3 conceptos que te tenés que llevar de esto. ¿Está bien? Y el miércoles nos volvemos a ver. Una pregunta. Por favor, todas las que quieras. ¿Este PDF está subido en el campus? Ahora que terminé de dar esto, lo voy a subir a nuestro aula. ¿Está bien? Ah, buenísimo. Donde Gracias. puse todos los episodios, voy a poner la grabación y voy a poner este PDF. ¿Está? Así lo tienen como material. ¿Está? Gracias. Alguien me había preguntado algo más. Voy a dejar de grabar.